buenos días. Estamos a lunes 15 de julio. Este fin de semana hemos estado reunidos en la Iglesia Revive, hemos disfrutado una hermosa mañana y el ministerio sobre la vida de Bernabé, este hijo de consolación, que nos ha desafiado para nuestra vida cristiana en el presente. Estamos recorriendo la Biblia a lo largo del año 2024 y nuestra lectura hoy está en Primera de Reyes capítulo 19 al 21, en Segundo de Crónicas capítulo 17, en el Salmo 129 y en Mateo capítulo 1. Meditaremos en Primero de Reyes capítulo 19 versículos 4 al 8. Prestemos atención a la lectura que nos trae Eli esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Muchas gracias, Eli. Si todavía no tienes la guía de lectura, puedes solicitarla enviando un correo electrónico a la dirección de correo de la iglesia o un WhatsApp al teléfono de la iglesia cuyo número está apareciendo en pantalla. Esta guía devocional se envía gratuitamente y te propone la lectura de la Biblia de lunes a viernes, dejando los sábados y domingos para poder recuperar si nos atrasamos durante la semana. Si comienzas ahora, te sugiero que continúes leyendo día tras día la lectura sugerida, porque el año próximo repetiremos y así podrás leer toda la Biblia en un año. Muy bien, vamos a meditar hoy en Primero de Reyes 19, donde nos encontramos la historia del profeta Elías. Hace unos pocos domingos tuve que predicar precisamente el primero luego de regresar de Argentina. Ese mensaje lo preparé en Buenos Aires. Por circunstancias solo pude hablar muy cortito ese día, pero ese mensaje lo preparé en casa de Gele y Tito, amados hermanos, a quienes les mando un cariñoso saludo. Tenía solo 3 puntos en los que decía que Elías vivió experiencias humillantes, experiencias vivificantes y experiencias desafiantes. Hoy nos toca abundar en el segundo punto, dado que nos encontramos a Elías desanimado, frustrado, necesitado de ánimo. La idea principal que compartí ese día fue la siguiente: Dios es absolutamente confiable, pero obra de maneras imprevistas. Dios permite que ocurran cosas en lugares donde nos parece que no pueden ocurrir o en situaciones y con personas que no imaginamos que Él va a utilizar. Pero la vida de Elías da testimonio precisamente de esta realidad. Dios es un Dios absolutamente confiable, pero impredecible. No lo podemos encajonar, no lo podemos encuadrar,
No lo podemos manipular como a nosotros se nos antoja. Dios es un Dios que tiene pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos, dice Isaías, son más altos que nuestros caminos. ¿Cómo podemos nosotros pretender manipular a Dios, restringir a Dios o sugerirle a Dios la forma en la que Él debería actuar en nuestras vidas? Y Elías precisamente tuvo experiencias humillantes, donde vio cómo Dios le hacía depender de cuervos, de una viuda gentil, y en realidad llegó a sentirse solo, abandonado y necesitado de ayuda. También experiencias vivificantes, porque el éxito que obtuvo sobre Acab y sobre los profetas de Baal, pues es algo verdaderamente extraordinario. Aún así, después de correr 27 kilómetros delante del carro de Acab, antes de que llegara la tormenta, pues le dejó tan agotado físicamente que ante las amenazas de Jezabel, él desea la muerte. Y aquí es precisamente donde nos encontramos hoy a Elías. Elías huyó y lo hace luego al monte Horeb. Él estaba regresando a ese lugar sagrado donde Dios le dio a Moisés sus leyes para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Obviamente Dios le dio a Elías una fuerza especial para viajar, porque había una gran distancia. Por lo tanto, la comida que el ángel le da es una comida sin duda alguna que le fortalece para caminar durante 320 kilómetros, 40 días sin comida adicional. Como Moisés antes que él y como Jesús después de él, Elías ayunó 40 días y 40 noches. En Deuteronomio capítulo 9, así da testimonio Moisés. Dice el verso 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, nos encontramos al Señor ayunando bajo la guía del Espíritu Santo durante 40 días y 40 noches y luego es tentado por el diablo. Ahora, muchos años después, tanto Moisés y Elías, que han ayunado 40 días, se encuentran con Jesús, que ayunó también 40 días y lo hacen, en este caso, en la cima de una montaña, en aquel evento tan extraordinario de la transfiguración, donde el Señor habla con Moisés y con Elías acerca de la partida de Jesús hacia Jerusalén, es decir, hacia la cruz, hacia el lugar donde Él habría de dar su vida para redimir a esta humanidad caída. Ahora bien, el compromiso leal de Elías con Dios nos impresiona y obviamente nos presenta un reto. Fue enviado para confrontar. Él tuvo un ministerio duro, difícil. No llevaba palabras de consuelo y habló las palabras de Dios a un rey que a menudo rechazó su mensaje solo porque era el profeta que traía lo que Dios le decía. El profeta escogió seguir adelante solo con su ministerio para Dios y pagó por esta decisión experimentando el aislamiento de otros que también eran siervos fieles de Dios. La queja de Elías será: he quedado yo solo, y Dios le dirá: no, estás equivocado, hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Ahora es interesante pensar en los sorprendentes milagros que Dios llevó a cabo por medio de Elías, pero haremos bien en centrarnos en la relación
que tenían ambos. Todo lo que sucedió en la vida de Elías comenzó con el mismo milagro que está a nuestro alcance. Él respondió al milagro de poder conocer a Dios. Por ejemplo, después de que Dios llevó a cabo un milagro grandioso por medio de Elías, al derrotar a los profetas de Baal, vemos cómo la reina Jezabel se vengó, amenazando la vida de Elías. ¿Y entonces qué? Elías huyó. Sintió miedo, abandono y se deprimió. Y a pesar de la provisión de comida y abrigo en el desierto, Elías deseaba morir. Así que Dios se le presentó en una demostración audiovisual y con el mensaje que Elías necesitaba escuchar. Elías presenció una tormenta de viento, un terremoto y fuego, pero el Señor no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. Por el contrario, Dios mostró su presencia en un suave susurro. Elías, como nosotros, luchó con los sentimientos de su corazón, aún después de ese mensaje de consuelo de parte de Dios. Así que Dios confrontó las emociones de Elías y lo mandó a actuar. Le dijo lo que tenía que hacer y le informó que parte de su soledad estaba basada en la ignorancia. Había otros 7,000 fieles a Dios que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dios actualmente nos habla por medio de la quietud y de lo obvio, y no solo por lo espectacular o inusual. Dios tiene trabajo para nosotros, aun cuando sintamos miedo o temor a fracasar. Dios siempre tiene más recursos y personas de las que nosotros conocemos. Y si bien podemos desear hacer grandes milagros para Dios, en cambio debemos concentrarnos en tener una relación personal con Él. El milagro real de la vida de Elías fue su verdadera relación personal con Dios. Y ese milagro sigue estando a nuestro alcance. Vemos algunos puntos fuertes en la vida de Elías. Él fue un profeta de Israel famoso y dramático. Predijo el comienzo y final de una sequía de 3 años. Fue usado por Dios para resucitar a un niño. Representó a Dios en una prueba de fuerza con los sacerdotes de Baal y de Acera. Y más tarde apareció con Moisés y Jesús en la escena de la transfiguración en el Nuevo Testamento. Pero también fue un hombre con debilidades y errores. Decidió trabajar solo y pagó por ello con el aislamiento y la soledad. Y huyó con pavor de Jezabel cuando ésta amenazó su vida. Hay tantas cosas para aprender de Elías. Nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestros momentos de mayor victoria espiritual. Así que tengamos cuidado. Por otro lado, sepamos que nunca estamos tan solos como parece que nos sentimos. Dios siempre está con nosotros. Y Dios habla con mayor frecuencia en susurros persistentes que a gritos. Aunque a veces, como decía C.S. Lewis, Dios tiene que gritarnos a través del dolor, porque nuestros oídos no están atentos a sus susurros. ¿Cómo te está hablando hoy Dios? ¿Cómo me está hablando hoy Dios a mí? Amado Padre, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento para verte en nuestras vidas, para ver que estás presente, que te manifiestas en gracia, misericordia y poder, y que no hay nada imposible para ti. Señor, gracias por tu provisión, por tu cuidado, por tu presencia, por tus promesas y por tus milagros.
en nuestra experiencia personal. Te amamos y te adoramos hoy y nos presentamos delante de ti con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana martes.